capacidades intelectuales, los retos de la escuela inclusiva. La ponencia pasa a cargo de Teresa Gómez Gómez. Teresa es maestra especialista en pedagogía terapéutica, licenciada en psicopedagogía, experta universitaria en diagnóstico y educación de la alumnada con altas capacidades intelectuales. Completó su programa de doctorado en la Facultad de Psicología, Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, obteniendo su diploma de estudio avanzado con el trabajo de investigación sobre altas capacidades intelectuales, bienestar subjetivo y rendimiento académico. Desde hace casi 20 años desempeña su labor docente en el ámbito de la necesidad educativa específica. Desde el curso 2004-2005 desempeña un puesto específico en la Delegación Provincial de Educación de Granada, desde el cual se ocupa de la atención a las necesidades educativas específicas del alumnado con altas capacidades intelectuales de la provincia de Granada. Es coautora del libro El alumnado con sobredotación intelectual, publicado por la Consejería de Educación y Estudio en toda Andalucía. Sin más, tiene la palabra Teresa. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por haber contado conmigo para esta jornada, que de verdad que es un honor increíble, porque ya que siempre estoy repitiendo que lo fundamental es la divulgación, que lo fundamental es la información, que lo fundamental es plantear los temas y debatir sobre ellos, pues tener el placer de estar aquí esta tarde con tantísimas personas implicadas en todo el tema de necesidades educativas específicas, pues me encanta. Así que muchísimas gracias por haberme invitado. Voy a pasar ya a contar un poquito lo que he preparado. Y ya mismo me voy a levantar porque es muy grande el salón y hay bastante gente y me siento aquí como que no veo a nadie. O sea que ya mismo me voy a levantar. Bueno, los objetivos que yo me he planteado para esta tarde son, primero, conocer al alumnado con altas capacidades intelectuales. Bueno, por conocer, entiendo en este caso, dar unas pinceladas para aquellas personas que no lo conozcan tanto, porque hay aquí gente que me consta que está bastante formada en este tema y que conoce perfectamente las características. Un segundo objetivo sería comentar un poco la respuesta educativa que se puede dar en los centros, la que se da y la que nos gustaría que se diese, ¿no? Y otro, pues, para la colaboración familia-escuela, que es otro punto fundamental, yo creo, de paso de este alumnado por el sistema educativo, ¿no? Bueno, entonces, como primera cosa, comentar que a veces nos creemos que hace solo 2 o 3 años, o 5 o 7, que estamos hablando de altas capacidades intelectuales, aunque, como bien me comentaba Teresa, hay padres que seguramente estarán aquí esta tarde que llevan ya 20 años luchando por este tema y de hecho, gracias a esos padres, en gran medida se han movido las cosas, por supuesto, ¿no? Y se han creado plazas donde se han metido especialistas que han divulgado este tema, que han formado en él, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones ha sido por esa presión, ¿no? Pero bueno, pero de eso lo sabe muy poca gente. Lo que la mayoría de la gente piensa es que el tema de altas capacidades llevamos muy poco tiempo hablando, llevamos 5, 6, 7 años hablando. Entonces quería comentar, porque me parece muy curioso, que esto no es así en absoluto. Que desde la época clásica ya encontramos muchas referencias a la preocupación por el alumnado, por los niños o por los seres humanos que están por encima de la media intelectualmente. Por ejemplo, en Grecia, Platón, ya es que es curiosísimo conocer ahora que ya Platón proponía para los atenienses que fuesen educados según sus capacidades. O sea, que no se educasen juntos a todos los atenienses con diferencia de capacidades. Bueno, esa es una propuesta que en general nosotros no compartimos, ¿no? Pero a mí sí me parece asombroso que en Grecia, que Platón ya estuviese planteando que esta gente con altas capacidades intelectuales necesitaba, en definitiva, una atención específica, ¿no? Y proponía, él hacía esta propuesta con un argumento, además que el mismo, exactamente el mismo que hoy día planteamos nosotros, ¿no? Que el argumento era que esa era la manera de desarrollar al máximo el potencial de cada ciudadano ateniense. O
O sea que, aunque los modos no sean los mismos que defendemos hoy, pero los argumentos de la base sí son los mismos, ¿no? En Roma también Quintiliano hizo la misma propuesta. Quintiliano decía que los seres humanos estaban divididos por su ingenio y que se podían encontrar seres de ingenio muy elevado, de ingenio nulo o casi nulo, lo llamaba él, mediano, flojo, agudo, mediano, flojo y casi nulo, lo llamaba él. Y hacía la misma propuesta, que en función de su ingenio se debería de agrupar para la educación. Bueno, no compartimos ese modelo, pero es interesante saber que a lo largo de la historia ya ha habido preocupación por eso. Sin embargo, la primera, digamos, incursiones de manera académica y científica que encontramos con respecto a este tema son ya en el siglo XIX, casi finales del siglo XIX. El pionero indiscutible fue Galton, que hizo su estudio partiendo de los resultados de los seres humanos, es decir, que no lo hizo como lo hacemos hoy, que es hacer un diagnóstico del niño y ver cómo evoluciona y dándole apoyo si lo necesita, etc. Él lo hizo al revés, o sea, cogió a una serie de personas que habían triunfado, pues, que se podían llamar o él consideraba que hubieran tenido mucho éxito social, académico, etc. Y entonces él hizo un estudio hacia atrás, hizo un estudio de ver cómo habían llegado allí y sobre todo se centró en la condición de heredabilidad de la inteligencia, ¿no? Entonces fue el siguiente estudio y bueno, aunque no se puede en absoluto negar la condición de pionero a Galton, pero cuando de verdad entramos en el terreno de los científicos es con Terman, ¿no? Terman hizo su estudio longitudinal que empezó en 1921, pero donde estudió a más de 1000 personas, desde pequeñitos hasta ancianos, que no solamente, sino también sus colaboradores, o sea que siguió el estudio después de su muerte. Entonces, bueno, ese sería el primer estudio que presentó las bases de prácticamente de todo lo que hoy pensamos nosotros también sobre la inteligencia. Y si no de lo que pensamos, de algunos de los prejuicios que hay en Internet. Por ejemplo, el estudio de Terman supuso la reducción de la inteligencia a una dimensión, al G, porque el criterio de base fue el G. Entonces eso, aunque hoy estamos intentando quitarnos ese peso de encima de que la inteligencia esté asociada exclusivamente al CI, pero reconozcamos que todavía tiene mucho peso, ¿no? O, por ejemplo, asociar la superdotación con éxito académico. Eso es otra herencia que llevamos y tampoco planeta sin superar, si queremos ser realistas, ¿no? Bueno, pues pero en fin, estos dos investigadores fueron los que supusieron el inicio ya científico del estudio de las capacidades. ¿Qué ha pasado a lo largo del siglo XX? Pues ha habido toda una evolución desde estas posturas unidimensionales, aunque como he dicho, seguimos arrastrando algunas de estas ideas, pero sí que ha habido una evolución hacia estas posturas más cuantitativas y más pluridimensionales, como es por ejemplo la de Benzuli, Monks o Stemmer. Y sobre todo, es que ahora lo voy a comentar, por eso no me paro de ahí. Y sobre todo habría que celebrar esta serie de conceptos que han venido a sumarse a lo que serían condiciones exigidas o esperables para la cristalización de la superdotación, ¿no? Si antes se hablaba de CI como motor de la superdotación, ahora se habla que el CI es importante, pero no es suficiente, ¿no? Y que hay una serie de cosas que tienen que venir a sumarse para que ese talento cristalice. ¿Cómo pueden ser el ambiente, el entrenamiento, el contexto educativo, el contexto sociocultural, la demanda social, creatividad, motivación, el compromiso con la tarea, la personalidad? Y cada día más hay una serie de investigadores que se centran en este concepto que es de la ardua labor metadirigida, lo llaman. Son sobre todo investigadores rusos. Y un poco lo que dicen es que no se conocen casos de talento desarrollado, o sea, de éxito social, académico, profesional, etcétera, que hayan sido logrados solo con talento. O sea, que el talento, lo que decía un poco antes, que el talento es importante, que el CI es importante, que el talento que está en la base es importante, pero que si no somos capaces, o bien si no lo tienen ya ellos, porque algunos niños que ya lo tienen la motivación, no necesitan
grandes motivaciones externas, ¿no? Pero si no somos nosotros capaces de sembrar en él la motivación, el gusto por el esfuerzo, por la disciplina, etcétera, etcétera, no incrementará su talento. Y entonces por eso lo llaman a la labor metadirigida, porque no se conocen casos de éxito obtenido solo con el talento. Y sin embargo, decían ellos, tampoco se conocen casos de un éxito extraordinario logrado solo con disciplina y trabajo. Por tanto, las dos cosas son fundamentales. Yo creo que la teoría de Renzulli prácticamente todo el mundo la conocerá. Desde luego la gente que está relacionada con el mundo de las capacidades, seguro todo el mundo. Pero comentarlas solo un poquito. ¿Qué dice Renzulli? Que la superdotación es lo que está en el centro de alta capacidad intelectual, implicación en la tarea y creatividad. O sea, que más o menos lo que acababa yo también de estar diciendo, ¿no? Es más o menos lo mismo dicho de otra manera, que no basta con la alta capacidad intelectual. A esto Mons acepta esta teoría e incluye los componentes sociales. Y Gagné, que es otra de las teorías fundamentales de altas capacidades, estoy pasando un poquito rápido por ella porque esto, bueno, para mí conocerlo, pero no, tampoco nos vamos a... Él diferenciaba también, un poco sería lo mismo que hemos hablado de decir, diferenciaba entre lo que serían las habilidades naturales y luego las habilidades desarrolladas. Entonces, comentaba como motor de ese desarrollo pues características intrapersonales, que es un poco lo que decía también Renzulli, pues la personalidad, y características extrapersonales, como puede ser el ambiente, las personas, las experiencias que ha tenido, etcétera, etcétera. Y él habla también de un elemento que ha sido muy controvertido, porque muchos investigadores se llegan a considerarlo una variable, pero que, por ejemplo, a mí me parece incontestable, que es la suerte. Yo siempre digo que tú, aunque tengas todas las características en positivo y tengas toda la fuerza, la gana, la motivación y todo, pues, no sé, yo pongo el ejemplo de una niña que ha nacido con un físico estupendo para ser bailarina y que además está motivadísima en ser bailarina en el futuro y por tanto se esfuerza al máximo, pero un día se cae con la bicicleta y se rompe, no sé, la cadera. Eso se llama suerte y es verdad que es una variable que hay que tener en cuenta. Pues a lo mejor no a la hora de hacer unos estudios de investigación muy generales, pero hay que tenerla en cuenta. Bueno, entonces, en este contexto, digamos, de altas capacidades intelectuales, ya me voy a parar de aquí, ¿vale? Bueno, decía que en este contexto de altas capacidades intelectuales, conceptual, pues ya pasamos a hablar de cómo ha considerado el plan de atención al alumnado con necesidades educativas específicas para altas capacidades este concepto, ¿no? ¿Cómo lo conceptualiza? Pues como veis ahí, entiende que altas capacidades intelectuales es un alumno que maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo. O bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos, que serían los talentos. Entonces, dicho esto así, no es como hasta ahora que en Andalucía considerábamos solo sobredotación intelectual y desde luego para nosotros el CI era fundamental. Si un niño no tenía 130 de CI ya no seguíamos evaluando, ¿no? Ahora entendemos que el alumnado con sobredotación intelectual es aquel que tiene capacidades cognitivas o actitudes intelectuales y creatividad por encima del percentil 75. Es decir, en todas sus capacidades tiene que estar por encima del percentil 75 y además ser creativo. Y luego estarían los talentos simples y complejos. Hasta ahora estos niños podrían haber quedado fuera de la caja, vamos a decir, de las altas capacidades intelectuales. Ahora ya sí, por ejemplo, un niño que en un ámbito específico tenga un centímetro 95, da igual el ámbito que sea, puede ser razonamiento verbal, puede ser musical, puede ser lingüístico, lo que sea, pues sería considerado un talento simple. Y hasta ahora no lo hemos podido meter en escénica porque no han reaccionado todavía los informáticos y no han puesto los cajoncitos, digamos. Pero ya hay diagnósticos de talento simple o complejo y ya estos niños tienen todos los derechos que el resto de los niños de alta capacidad, es decir, que ya pueden acceder a beca, ya pueden acceder a flexibilización, etc., ¿no? Y el alumnado con talentos complejos, que sería
lo mismo, pero al menos en 3 ámbitos. Y estar por encima del percentil 80. Bueno, entonces, en Andalucía ya hay muchos niños de altas capacidades diagnosticados. Y bueno, en Granada en concreto, pues casi llega a los 200. Eso, por supuesto, no se corresponde nada con la estadística, con lo que nos dicen las estadísticas. Las estadísticas nos dicen que el 50%, bueno, es estadística. Como sabéis, hay estadísticas para todo, ya es una política que hemos visto que con los mismos datos unos nos dicen unas cosas y otros lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, yo he elegido esta porque está en este libro que es muy interesante y me ha parecido bien. Pero hay montones de estadísticas, es como la que dice que el 40% de los niños de alta capacidad presentan fracaso escolar. Yo ya eso lo he leído con el 40, con el 70, con el 5, y entonces digo, bueno, pues no sé que los niños de alta capacidad, algunos presentan fracaso escolar, pero no sé en qué porcentaje. Y bueno, esta más o menos creo que todos podríamos aceptarla porque es bastante amplia, ¿no? Que el 50% de la población está en la media y que el otro 25% está por debajo y el otro 25% está por encima. Y que dentro de ese 25%, bueno, pues las cifras que hay ahí, que eso tampoco es tan importante ahora para nosotros, ¿no? Pero lo que sí es importante es que ese 25% que está por encima, ese sería el alumnado objeto de nuestro plan de altas capacidades, ¿no? Que se ha ampliado mucho con respecto a como era antes, que antes alcanzaba como mucho un 2%. Si ahora llegamos a alcanzar el 25% que está por encima de la media, en mayor o menor medida, porque habrá niños que necesiten medidas muy extraordinarias y habrá niños que necesiten medidas muy ordinarias, que las puede hacer el tutor en su aula sin gran movimiento, digamos. Bueno, pero para que eso ocurra, para que ese 25% de alumnado esté ya diagnosticado y esté, digamos, recogido por el sistema educativo, que es un alumnado que tiene una necesidad educativa específica, ¿qué hace falta? Pues lo primero que hace falta es que las personas implicadas en su educación lo conozcan. Porque yo, por ejemplo, cuando oigo a inspectores, que lo he oído, decir que en 50 años de trabajo jamás han conocido a un niño superdotado, digo, madre mía, o profesores, o gente normal de la calle, pero bueno, la gente normal no tiene por qué haberlo detectado, pero que un profesor te diga que lleva 50 años trabajando y nunca ha conocido a un superdotado, claramente significa que no sabe reconocer a un superdotado, por supuesto, ¿no? O a un niño de altas capacidades intelectuales. Eso a lo mejor en algunos casos ha sido muy grave, porque a lo mejor ese niño ha generado una problemática a la cual no hemos sabido dar respuesta y lo hemos perdido. Otras veces, niños de altas capacidades, todo el sistema educativo se vuelca y no encontramos el camino para generar en él motivación por el trabajo, por el escolar, por el esfuerzo, y también eso hay que reconocerlo así. Bueno, pero en fin, lo que yo quería decir es que la primera cosa que tenemos que hacer es formar en qué es un niño de alta capacidad y qué no es, además, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, destrozar una serie de mitos y de prejuicios que hay en torno a este alumnado. Como, por ejemplo, que posee una fuerza intelectual general que le hace extraordinario en todas las áreas. Los niños de altas capacidades no son perfectos y, por ejemplo, puede ser incluso que sean bastante imperfectos. Puede ser que sea un niño con un razonamiento abstracto súper elevado, que le dé mil vueltas a cualquiera, pero que en la escuela nadie nunca lo haya probado en eso. Aunque estoy más cómoda aquí, me voy a sentar porque esto reverbera mucho. Y entonces, claro, si tú nunca has puesto al niño en una situación en la que le haya obligado a poner su razonamiento abstracto al máximo funcionamiento, pues como ese es su punto fuerte, no lo va a reconocer, te va a pasar desapercibido y lo que sí va a decir es que tiene muy mala letra, que no sé cuánto, y te vas a centrar en eso, en sus puntos débiles. Bueno, pues ya está. Entonces, saber que un niño de alta capacidad o una niña de alta capacidad puede ser que tenga un punto, 2, 3 muy por encima de la media, y puede ser que en otros aspectos sea normal, y puede ser incluso que en algunos aspectos tenga déficit. Y eso hay que saberlo. Que las altas capacidades son innatas totalmente o lo contrario, que es únicamente un resultado del trabajo duro, pues tampoco. O sea, no son innatas totalmente por lo que os decía, porque si nace con las altas capacidades pero no se desarrollan en absoluto, pues no van a cristalizar, con lo cual no pueden ser solo innatas y quedarnos ahí.
y que es únicamente resultado de un trabajo duro, que es una crítica que a veces se hace también, ¿no? A veces se hace esa crítica de que estos padres lo estimulan mucho y por eso está así, no. De donde no hay, no se puede sacar. Es decir, tú puedes estimular mucho a tu hijo y tu hijo será buenísimo y estará encantado, el maestro estará encantado con él porque se preocupa mucho por todo y sabe mucho, no sé qué, pero el talento, esa cosa excepcional, si no está, no la va a desarrollar por mucho que lo estimule. Y lo que sí puede pasar si lo sobreestimula es que lo desequilibre, ¿no? Esto sería lo mismo que el siguiente, que suelen pertenecer a clases altas que le ofrecen las oportunidades necesarias para desarrollar sus capacidades. Pues en cierto sentido habría que decir que sí, en cierto sentido, entre comillas solo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se le ofrecen las oportunidades necesarias para desarrollar sus capacidades, no las van a desarrollar. Pero a mí aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, que por un lado esto es así, en el sentido de que, por ejemplo, Turón, que es un investigador de Navarra, decía eso, decía sí, efectivamente, sí. Pero me da un poco de miedo también esos padres que vienen angustiados, que luego después voy a hablar de ellos en otro apartado que es límite de prejuicios en la familia, ¿no? Sí me da un poco de miedo esos padres que vienen angustiados pensando que si la escuela no les da lo que los niños necesitan, su talento se va a perder. Y no es así. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ya vivimos en una sociedad con una oferta muy importante. O sea, que la escuela es solo una parte de la educación, una parte, digamos, de la oferta educativa que tiene el niño, una parte. Pero hay toda una sociedad, todo un contexto, toda una familia que está ofreciendo posibilidades de enriquecimiento de ese niño. Es decir, que aquí cuando se habla de esto, estamos más bien pensando en aspectos como el siguiente. Un niño que nazca muy bien dotado para tocar el violín, pero que nazca en Pitre, a lo mejor aquí hay alguien de Pitre y me dice, ¿por qué? Bueno, no en Pitre, en un cortijo muy cortito de la Alpujarra, donde por supuesto no hay conservatorio ni posibilidades de acceder a un conservatorio ni a una cosa de música. Ese talento no se va a desarrollar, efectivamente. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que si no se ofrecen las oportunidades necesarias, no se desarrollan las capacidades. Pero no nos podemos llevar esto al miedo de que si no hace el maestro todo lo que yo creo que debería de hacer, es que no se va a desarrollar el talento de mi hijo. No, hoy día, en el sistema educativo tal como está, incluso corriendo el riesgo de que nos encontremos con algún maestro que sea un poco inepto y que no se preocupe mucho, incluso así, los niños tienen una cantidad de ofertas de desarrollo de su talento impresionante y entonces hay que estar relajados con ese tema. Y por un lado, exigirle a la escuela que haga lo que debe, por supuesto, eso sí, sin duda, pero por otro estar tranquilo y no angustiarse pensando que se va a perder el talento de mi hijo, ¿no? Lo de que siempre llegan a ser adultos eminentes y creativos o lo contrario, que si en la infancia no son prodigios nunca llegaron a destacar en ningún talento concreto, pues también es un mito, como sabéis, ¿no? Porque hay muchísimos niños diagnosticados de altas capacidades cuando son pequeños que no llegan a ser adultos eminentes y creativos. ¿Por qué? Porque lo que he dicho, porque no basta con ser de altas capacidades. Son otros montones de elementos que se tienen que dar. Y lo de los prodigios, pues todos conocemos casos de niños que han sido muy brillantes de pequeños, pero que de mayores no... Bueno, eso es lo que le acabo de decir. Lo otro. Todos también conocemos casos de gente que sin haber destacado de pequeña, o incluso habiendo tenido muchos problemas de pequeño, han sido grandes genios, como por ejemplo Edison. Edison fue expulsado de la escuela porque, según decían los maestros, era tonto, vamos. Y menos mal que tenía una madre formada y preparada que se ocupó de su educación, ¿no? Einstein también tuvo muchos problemas con las matemáticas, porque si me dijeras con la literatura, no, con las matemáticas. Tuvo muchos problemas. Y bueno, podemos quizás mayor genio del siglo XX, o bueno, podemos poner muchos ejemplos. Alberti, un gran poeta del siglo XX también, que sostenía la literatura, que era sorprendente. Yo siempre pienso en qué vergüenza le daría luego a su profesor de literatura, ¿no? Cuando viera lo que pasó, ¿no? Bueno, el otro mito, que hay alguna gente que piensa que atender a estos niños de una manera específica, de una manera especial, tal cual, les podemos estar haciendo daño en el sentido de que le estamos marcando o haciendo diferentes. Aquí el tema está en que los niños ya son diferentes, ¿no? Entonces esos niños ya tienen unas características específicas que le hacen diferentes. Entonces,
como son diferentes, hay que tratarles de manera diferente. Pero en fin, ahí también querría yo decir que este título que yo le he puesto a Alta Capacidad Intelectual de los retos de una escuela inclusiva es porque a mí lo que me encantaría es que no estuviéramos aquí hablando de síndrome de Down, de altas capacidades intelectuales, mañana uno, suponiendo que no, creo que no, pero supongamos que mañana hable uno de niños que vienen de situaciones socioeconómicas muy desfavorecidas, otro de inmigrantes, otro de autismo, otro de terapia. Entonces, ¿cuál sería el sueño de todos nosotros, los que yo creo que los que estamos en educación, incluidos los padres? Pues nuestro sueño sería una escuela inclusiva, donde no hiciera falta tener que saber tanto de características de un niño, sino que el profesor estuviese preparado y el sistema educativo estuviese preparado, porque el profesor solo no puede con 25 niños, con uno, no puede, eso es imposible. Pero si hubiéramos avanzado en ese sentido de teniendo el objetivo clarísimo y el horizonte clarísimo, una escuela inclusiva, yo creo que no haría falta atender de una manera específica en este sentido que yo estoy diciendo aquí, sino que eso sería lo normal, porque realmente que cada niño tiene su particularidad. Entonces, en una escuela inclusiva se acabarían todos estos problemas. Yo el otro día, leyendo el artículo de la entrevista que os hicieron a vosotros, pensé, bueno, a lo mejor podemos llegar a una escuela inclusiva relativamente pronto, porque vamos a ver, si pensamos en un sistema educativo, 20 años es relativamente pronto, ¿no? Claro, yo si estoy pensando en mi hijo, 20 años es una barbaridad, porque ya no le va a tocar a mi hijo, ¿no? Pero si pienso en el sistema educativo, 20 años no es tanto, y leyéndolo, decía que habíamos pasado de una escuela donde los niños con necesidades educativas específicas estaban metidos en un aula específica y muchas veces ni siquiera eso, estaban metidos en su casa y no estaban en el sistema educativo, pues hemos pasado de eso a era 89 o 98. 89% de niños en el sistema educativo general y siendo atendidos con sus padres más o menos contentos con la atención que estaban teniendo su hijo. Y bueno, si ese logro lo aplicáramos a mi concepto de escuela inclusiva, pues a lo mejor se podría llegar, ¿no? Porque más o menos el cambio ha sido tan enorme como este que yo estoy pensando, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que no bastaría con un profesorado preparado. Habría falta un gasto económico muy superior al que hay ahora mismo en nuestro país de educación, ¿no? Bueno, creo que me estoy enrollando tanto en cada... Vale, entonces ya que hemos intentado romper estos mitos, que es verdad que si indagáis un poco, si conocéis gente, si le comentáis a alguien por el conocido de niños o tiene una amiga que tiene un hijo de alta capacidad, casi todo el mundo cae en esos mitos de que se creen que son perfectos, de que ya tienen que ser genios desde chiquillo y nada más con los niños ya tienes que notar el genio, en fin, todas esas cosas. Pues aparte de eso, habría que hablar un poquito de cuáles son las características que podemos encontrar en estos niños. Pero mirad, la voy a poner ahí, vosotros la leéis y la voy a pasar bastante rápido. Por dos razones. Una, porque quiero hablar de otras cosas que creo que son más interesantes. Y otra, porque realmente no creo en esto, la verdad, sinceramente. Porque yo ya llevo muchos años trabajando con niños de alta capacidad y conozco muchísimo. Y esto no es... O sea, no se puede decir características de niños de alta capacidad. Se puede decir a nivel metodológico, no a nivel de estudio. Pero no es verdad. Luego, cuando tú conoces a un niño, a lo mejor tiene una de estas características, si la tiene o no tiene ninguna. Entonces, alta capacidad para manipular símbolos. Pues conozco muchos niños que son muy buenos, que son brillantes y no tienen alta capacidad para manipular símbolos. O buena memoria y capacidad para archivar la información. Pues puede que sí o puede que no. Estas serían las características de un niño de alta capacidad, ya el niño estereotípico de altas capacidades. Como eso no existe, porque el ser humano es mucho más... tiene mucha más variabilidad, bueno, pero para que las conozcáis, cosas que se pueden encontrar en estos niños o no encontrarlas. Pues por ejemplo, en cuanto a características motivacionales y de personalidad, es un tópico. El otro día leí un artículo que era muy gracioso porque decía que este tema de que la gente opine que el niño de altas capacidades es problemático y que es una desgracia, porque hay mucha gente que piensa que tener un niño de altas capacidades es una desgracia. Vamos, eso es para mí el colmo de la perversión de la percepción de las cosas, ¿no? Porque
Pues realmente tampoco me iba a poner a dar salto, ¡ay, mi hijo es superdotado! Y desde luego nunca jamás considerarlo una desgracia, porque lo que tiene es un potencial maravilloso delante de ti, ¿no? Entonces, bueno, entonces decía en este artículo que por una especie de envidia social como que se ha intentado buscar esa parte negativa, ¿no? Y por eso cuando te dicen, no sé quién, el hijo de no sé quién es superdotado. ¡Bum! Los superdotados son muy problemáticos. Y decía, hacía el símil con, por ejemplo, el héroe, ¿no? Por ejemplo, Aquiles era un héroe, era maravilloso y fantástico, pero tenía el talón de Aquiles, ¿no? O sea, hacía como ese símil de que a lo largo de la historia siempre cuando algo ha sido muy bueno o muy positivo, se buscaba la parte negativa para poder soportarlo, vamos a decir, ¿no? Socialmente. De todas formas, voy a pasar a la siguiente porque esto aquí era donde yo quería llegar. De todas formas, esto realmente es de verdad un prejuicio. Esto es de verdad un prejuicio. Porque hay hay investigaciones que consideran que los niños de altas capacidades presentan más dificultades sociales y emocionales que sus compañeros. Pero hay el mismo número de investigaciones que opinan que no las tienen. Yo he hecho mi trabajo, el que él ha comentado, mi trabajo de investigación ha sido sobre esto precisamente, se llamaba así, altas capacidades intelectuales, bienestar subjetivo, prioridad, felicidad y rendimiento académico. Y también a mí me ha salido lo mismo, o sea, imposible decir que los niños de altas capacidades tengan más problemas sociales que los demás. Claro que hay niños que tienen muchos problemas sociales, pero a lo mejor los tendrían igual aunque no fuesen de alta capacidad, porque muchas veces también cuando el niño de alta capacidad a lo mejor tratamos de buscar todo a través de ese análisis de que el niño es de alta capacidad y a lo mejor en algunos casos eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, estos autores los que consideran que los niños son más sensibles a los conflictos interpersonales como consecuencia de sus capacidades cognitivas o que perciben sus capacidades como un obstáculo para interaccionar socialmente o que tienen bajo autoestima, síntomas de depresión de moderada a severa, soledad, aislamiento social, amargura. A ver, hay muchos niños de alta capacidad que presentan estos síntomas, realmente. Lo que las investigaciones dicen es que no tiene por qué ser necesariamente por el hecho de ser altas capacidades. Aunque los que dicen esto, estas son las causas que encuentran, que tienen idea original y creativa. Eso les pone que tiene idea original y creativa siempre puede tener más problemas, digamos, a la hora de ser entendido, de ser aceptado. Si tú haces lo que siempre está marcado y lo que se espera de ti, tiene menos problemas. Sus continuas preguntas sobre causas y razones. Efectivamente, esto sí es una característica que todo el que conozca a niños de alta capacidad sabe que es así. Preguntas continuamente sobre todo por qué, para qué. Y bueno, pues eso a alguna gente le aburre y hace que puedan tener más problemas. Las propuestas aventuradas, osadas. Eso también, si tú haces ese tipo de propuestas, también puede ser que tengas más problemas que otros. El gusto por salirse de la norma, eso claramente es una cosa que te va a conducir a los problemas seguro y más en la escuela, por ejemplo, ¿no? O pensadores independientes, que en la escuela realmente tenemos que reconocer, bueno, que el sistema educativo está todavía en un punto en el que no, lo que más se valora no es salirse de la norma, no es el pensamiento divergente, no es los pensadores independientes, ¿no? Estamos todavía de verdad, en general, ¿no? Porque siempre hay excepciones, pero en general sí es verdad que estamos como en un modelo académico, encajonado, ¿no? Como dirigido. También hay un artículo que decía que el modelo educativo nuestro es como que está diseñado para ser profesor de universidad. O sea, si tu objetivo es ser profesor de universidad, la línea académica de ser muy disciplinado y con una pauta reglada así desde el principio, con tu objetivo bien marcado, y tú eres capaz de hacerte eso, pues entonces vas a tener éxito en el sistema educativo. Que no habíamos dado todavía ese paso de ofrecer la posibilidad de esa respuesta divergente, no, eso no está hablado. Bueno, ¿cuáles son las causas que achacan
a los desajustes sociales que presentan los niños de altas capacidades, aquellos investigadores que dicen que los niños de altas capacidades no presentan más dificultades? Pues son estas. Por ejemplo, la tendencia de padres y maestros de etiquetar como difíciles, extraños o infelices a estos niños. O sea, esto es el prejuicio que decíamos antes. También no sé, cuando hemos comentado que ya en Grecia, que ya en Roma se hablaba de altas capacidades y de cómo abordar su educación, también, no sé si lo comenté o si me olvidó comentarlo, hasta el siglo XIX, cuando se empieza a hacer estudios de investigaciones más científicas, todo lo que era inteligencia superior se relacionaba con enfermedad mental, en realidad, ¿no? Entonces es verdad que eso también lo hemos heredado, ¿no? Y también sigue ahí en el horizonte ideológico nuestro, sigue eso, ¿no? Expectativas desajustadas de los padres puede ser otro motivo de estos desajustes que se producen en los niños. Esto también ocurre a veces. Lo mismo que hay que hacerle muchas críticas a la escuela, que no siempre sale dando respuestas, es verdad que también algunos padres, a partir del momento en que le dicen que sus hijos son de altas capacidades, pueden entrar en una angustia de estudio, no siempre de la manera más adecuada, no siempre por los canales más adecuados, por ejemplo con internet, y se van generando algunas ideas que son también estereotipadas y que generan además una expectativa que acaban agobiando al niño. O circunstancias domésticas difíciles, como por ejemplo el paro en la familia, un divorcio. Esas son circunstancias difíciles para cualquier niño que las tenga que vivir. Pero para los niños de alta capacidad quizás especialmente difíciles por lo que hemos comentado de que suelen ser niñas con una sensibilidad un poquito por encima de la media y en algunos casos muy por encima de la media, ¿no? O la educación familiar y o escolar que no se ajuste a las necesidades que tiene ese niño, ¿no? Bueno, entonces, ahora mismo ¿dónde está la investigación en cuanto a qué es lo que hace que cristalice o no la superdotación? Pues está en que el desarrollo emocional es muy importante y de hecho se están haciendo como muchas críticas a todas esas tendencias que ha habido de centrarse en lo cognitivo, ¿no? O sea, realmente el punto fuerte de estos niños de base es lo cognitivo. Entonces, pretender ayudarles centrándonos solo en lo cognitivo es, digamos, dejar a un ser humano con una parte sin desarrollar, ¿no? O sea, no estaríamos atendiendo al desarrollo integral de este ser humano, ¿no? Si nos centramos en lo cognitivo. Y en los últimos años los estudios señalan que los factores exclusivamente intelectuales y actitudinales son pobres predictores del rendimiento académico a largo plazo y de éxito laboral fuera del entorno educativo. Poco lo que he dicho, ¿no? Que no basta con el desarrollo intelectual. Entonces, ya hemos hablado de Gardner, ¿no? Y que dice que hay diferentes modos de ser inteligente y que no sé si habéis oído ahora que se habla de que hay una corriente que hace una crítica a Gardner, porque hay ahora una corriente que dice que la inteligencia es solo una, y bueno, ahora después hablamos un poquito de eso. Pero hasta ahora Gardner es incontestablemente aceptado prácticamente por todos los investigadores, analistas, profesores, orientadores, y para los educadores, por ejemplo, entender esto de verdad, sinceramente, sería muy importante porque nos libraría de ese ejercicio que hemos dicho antes de esperar que sean buenos en todo, ¿no? Entonces, en este sentido, y para hacer un pequeño descanso, os voy a contar una fábula. Dicen que había un grupo de animales en el bosque que decidieron poner una escuela, y había un águila, un conejo, un zorro, y decidieron poner una escuela. Entonces se reunieron todos, empezaron a hablar, pero no llegaban a un acuerdo sobre qué asignaturas debería de ese currículum. Y
acuerdo, decidieron que mejor ponían todas las asignaturas, ¿no? Que eran las asignaturas que ellos necesitaban, pues correr, volar, saltar, trepar, restar, y ya está, pues para todos habría todas las asignaturas. Bueno, pues comienza el primer día de clase y el águila se lanza, la clase era de vuelo, y el primer alumno, el águila, se lanza el águila a volar, y claro, vuela majestuosamente, y todo el mundo se queda sorprendido, le dan una matrícula de honor como un laude, y le dicen que es una alumna brillante, y que todos están orgullosos de ella, que ha desempeñado con gran éxito la tarea. Pero justo después de la clase de vuelo toca la clase de correr. Y como el águila lo había hecho también, pues todo el mundo dice, venga, que sale el águila. Entonces sale el águila, se pone a correr, es un desastre, se rompe la ala, se rompe la uña, tropieza con todo. Bueno, y entonces todos los psicopedagogos se reúnen y deciden que el águila realmente tiene un déficit y que por tanto a partir de ese momento tendría que asistir a clases de educación especial para arreglar ese déficit, ¿no? Bueno, ya está. La fábula es muy larga porque, claro, ahora el conejo, al revés, ¿no? Que corre muy bien y que cuando vuela se estampa. Bueno, pues entonces esto es fundamental que lo entendamos los profesores y que lo entienda el sistema educativo y también que lo entiendan los padres. Que no podemos esperar que porque alguien sea bueno en una cosa tenga que ser bueno en otra. Y que hay diferentes modos de ser inteligente, como podemos ver. Hay muchos tipos de inteligencia y se puede destacar, por ejemplo, Einstein tenía una inteligencia lógico-matemática maravillosa y creo que era malísimo para todo lo que era kinestésico. Creo que no aprendió nunca a montar en bicicleta y cosas de ese tipo, era torpe. Bueno, ya está, tenía otro tipo de inteligencia. Y bueno, todos sabemos, pues Picasso, por ejemplo, otro ejemplo de persona que tenía un gran talento, ¿no? Era un pintor maravilloso, pero también mucha gente coincide que socialmente o inteligencia emocional era un poco desastroso y toda su vida de relaciones humanas fue bastante problemática, ¿no? Bueno, pues cada uno tiene su inteligencia. Pero también dice Gardner esto, que deberíamos de invertir menos tiempo en clasificar a los niños y ayudarles más a identificar y cultivar sus habilidades. Que la contribución más evidente que el sistema educativo puede hacer al desarrollo del niño consiste en ayudarle a encontrar una parcela en la que sus facultades personales puedan aprovecharse plenamente y en la que se sientan satisfechos y preparados. Para mí esto sería un reto, todos estamos de acuerdo, por supuesto, pero este sería el lema de lo que yo decía antes de la escuela inclusiva. El día que podamos hacer esto, el día que podamos olvidarnos de etiquetar, de evaluar, de poner, de ver, y podamos centrarnos en cada niño qué tiene, qué necesita, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes, y a partir de ahí trabajo, ¿no? Pues el día que podamos hacer eso. Bueno, otro de los principios generales para abordar el tema de las capacidades es partir del concepto de modificabilidad de la inteligencia. Decía Freston que nada hay más estable en el hombre que su capacidad de modificarse. Y entonces, bueno, pues tenemos que partir de aquí y saber que esto es para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno en el sentido de que si trabajamos y de que cada... había leído en Gardner también que decía que cada cosa que aprendemos rediseña de alguna manera nuestro cerebro. O sea que realmente cada aportación nos va ampliando expectativas, ¿no? Pero lo mismo que es para bien es para mal, es decir, que si no se ofrecen oportunidades, si no nos metemos en situaciones diversas y damos diferentes posibilidades de pensamiento a nuestro cerebro, pues también se van dando puertas, eso es así, ¿no? Otro de los principios generales es que ser inteligente supone sacar el mayor partido de lo que se tiene. Y decía Freston que ser inteligente es eso, es llegar al máximo de lo que se tiene. Y lo comparaba con las cartas que te dan cuando eres un jugador. O sea, puede ser que a ti te den unas cartas malísimas o mejor dicho, no siempre gana el que tiene las mejores cartas. Es verdad que si tiene unas cartas desastrosas probablemente va a perder, incluso aunque el otro sea muy torpe, ¿no? Uno puede ver sus cartas. Pero si todos tenemos una carta perdida y uno las tiene mejor que otro, pero hay gente que sabe jugar muy bien sus cartas, probablemente es que va a ganar la partida. Y eso sí
que estamos hartos de luchar con esta vida, ¿no? Enseñar a pensar, razonamiento analítico, creativo y práctico. Esta sería, digamos, la inteligencia que esto es lo que está en la base de la inteligencia, de la teoría de inteligencia de Stenberg. Él dice que tenemos un razonamiento analítico, un razonamiento creativo y un razonamiento práctico. Y que enseñar a pensar es desarrollar todos esos razonamientos, ¿no? ¿Y cuál es la crítica que habría que hacer aquí a nuestro sistema educativo? Porque en el sistema educativo en general y en nuestra sociedad en general lo que se valora es el razonamiento analítico. Y muy raramente se trabaja en el razonamiento creativo y práctico y muy rara vez se valora también. Aunque también decía él que es un poco absurdo y ridículo, ¿no? Que precisamente el razonamiento analítico que es que no te va a... No va a ser el que te va a proporcionar seguramente el éxito social y profesional, no va a ser el analítico, va a ser el creativo y el práctico, porque cuando tú vas a acceder a un trabajo interesante, lo que van a valorar no es que tú tengas capacidad de memorizar listas enormes o de comparar, va a ser que seas capaz de tener ideas diferentes, que seas capaz de proponer y hacer propuestas interesantes, va a ser que seas capaz de llevar a cabo las propuestas que has planteado, o sea, va a ser el razonamiento creativo y el razonamiento práctico. Mientras que en la escuela es verdad que seguimos todavía aferrados a considerar inteligencia al pensamiento analítico. Desarrollo de actitudes personales y valores de convivencia. O sea, no podemos dejar que nuestros niños de altas capacidades estén desarrollándose apegados al palo de lo cognitivo y dejando que no se estén desarrollando valores de convivencia, valores de solidaridad, valores de trabajo en equipo. De hecho, el otro día estuve escuchando a un astrofísico que decía que desde hace ya muchísimos años no se ha hecho ningún descubrimiento del universo que no haya sido en equipo. Es decir, que hoy día ya prácticamente que no sepa trabajar en equipo, no sea capaz de trabajar en equipo, no va a poder estar ahí ayudando al desarrollo científico o académico o intelectual, porque los grandes trabajos son en equipo. Y bueno, pues trabajo activo, pero esto ahora lo hablaremos más cuando lleguemos a después. Bueno, entonces lo que decía, todo esto es así, es verdad que hay mucha inteligencia, es verdad que todo esto, pero, decía Stenberg, hay un tipo de inteligencia situada en un nivel superior, que es la que dirige nuestra acción, la que administra y gestiona nuestras capacidades, nos permite decidir bien la meta y los medios, saber aprovechar los recursos sociales y culturales que hay en nuestro alcance y mantener el empeño en alcanzarlos. Es decir, un poco que sin todo esto, aunque tú tengas un gran talento, no tendrás lo que él llama una inteligencia exitosa. He puesto aquí esto, porque si alguno os gusta, hay un libro que se llama Más allá del CI, de Stenberg, que es donde, digamos, desarrolla esta teoría y además un libro muy bueno. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, si tú tienes una posibilidad y no haces las elecciones adecuadas, si tú, por ejemplo, tienes mañana, vamos a centrarnos en lo académico, ¿no? Porque es el primer ejemplo que se me ocurre. Si tú tienes mañana un examen y eres muy bueno y has estudiado y no sé qué, pero ese día tienes también el cumpleaños de tu amigo y decides que te va al cumpleaños de tu amigo en vez de repasarte el examen y encima te va al cumpleaños de tu amigo y te acuestas tarde y además no sé qué, pues probablemente no has sabido elegir la meta que tenías para el día de mañana. Y entonces seguramente no, aunque haya sido un buen alumno, no va a alcanzar esa meta. Lo de mantener el empeño de alcanzarla, pues, por ejemplo, yo cuando leí que Harry Potter, la autora de Harry Potter, había llevado su libro a 26 editoriales y en 26 editoriales se lo habían rechazado. Entonces yo pensé, esta mujer tiene talento para escribir, eso está clarísimo, ¿no? Pero si no hubiera tenido perseverancia y resistencia a la frustración, no hubiera podido conseguir su objetivo y ahora Harry Potter estaría metido en un cajón. Y eso le falla muchísimas veces a niños de alta capacidad, que son muy buenos, pero no basta con tener el talento. O sea, hay que tener todas esas características de personalidad, digamos,
pueden llevar a que tu talento pues salga, ¿no? Se me ocurren un montón más de ejemplos de esto, de lo que supone la perseverancia en la tarea y la resistencia a la frustración, sin la cual es muy difícil que el talento cristalice, ¿no? ¿Se puede aprender esto? Esto que decíamos antes, esto de gestionar nuestras capacidades, de elegir nuestras metas, ¿se puede elegir? ¿Se puede aprender? Es lo que cabría preguntar, ¿no? Pues la motivación activa todos estos recursos, digamos, pero ¿cómo trabajar la motivación? Entonces, hay especialistas que entienden que, por ejemplo, cuando un padre dice, mi hijo es muy inteligente, pero no está motivado. Hay especialistas que consideran que eso es una de las características del talento, la capacidad para motivarse a sí mismo. Entonces, si no la tiene, digamos que el talento es relativo, ¿no? Que no tiene esa motivación. Luego hay otros montones de especialistas, entre los cuales me encuentro, que consideran que la motivación se puede trabajar. Y lo que no considero yo, desde luego, es que siempre se tenga que, o sea, que siempre se pueda desarrollar. Hay veces que realmente no se puede desarrollar, o a lo mejor no se ha hecho lo suficientemente bien y por eso no se ha desarrollado. Pero es verdad que hay casos de niños o de adultos que no tienen motivación prácticamente para nada y por tanto de nada nos sirve ni su talento ni otra cosa, ¿no? Entonces, pero partiendo de aquí, de que se podría aprender a fomentar la motivación, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues fomentando el deseo de aprender y la creencia en la propia capacidad de enfrentarse con los problemas. Decía Goleman que no hay nada más... Sí, gracias por el ley, porque yo ya leí el libro. Es verdad, hemos tratado de pues decía Goleman que no hay nada que te limite tanto como la propia capacidad, como la propia creencia que tú tienes que estar limitado para eso, ¿no? Entonces, bueno, pues educar a los niños en creencias positivas, en que tienen capacidad para afrontar las cosas, la actitud activa ante la realidad, el optimismo ante el futuro, el fomentar estilos objetivos que favorezcan el bienestar, la ampliación de posibilidades, la resistencia entre el fracaso y la frustración que ya hemos comentado, la capacidad de abrazar la recompensa. Se han hecho muchas investigaciones incluso con niños pequeñitos y se ha visto que desde ya pequeños son capaces de abrazar la recompensa, o sea, ya se han hecho estudios longitudinales y se ha visto que eran niños que han conseguido el éxito con mayor facilidad, ¿no? Es como una característica de personalidad que ayuda muchísimo. Entonces, todos podemos ser más brillantes, más ingeniosos, más creadores, más inteligentes. Y yo creo que el tema de abordar las altas capacidades al sistema educativo le van a enriquecer muchísimo. No solo porque va a poder darle respuesta a alguno de los alumnos con un potencial mayor, sino porque esto va a influir en todos los alumnos. Hay una especialista de altas capacidades que dijo una frase que a mí me encantó, que dijo: cuando el agua sube, cuando la marea sube, todos los barcos suben. Y eso es verdad, ¿no? Entonces, en un aula donde tú ganes en recursos para los diferentes niveles, en actividades de enriquecimiento de profundización, donde tú eso lo tengas, no lo vas a tener escondido en un rincón para tu alumno de altas capacidades, evidentemente, ¿no? Lo vas a tener como recurso de tu aula para todo aquel que en un momento dado lo pueda aprovechar. Entonces, por eso te digo que yo creo que cuando el sistema educativo por fin decida abordar seriamente el tema de las altas capacidades, que espero que ya lo ha decidido, pues creo que va a ganar todo el sistema educativo, no solo los alumnos. Y con respecto a esto de ser más brillante, ingenioso, tal, pues sí, pero tenemos que reconocer, y esto es fundamental, y lo sepamos a los profesores y lo sepamos a los padres, que hay experiencias cristalizantes. ¿Qué significa eso? Eso significa experiencias que nos empujan al éxito. Por ejemplo, hay un violinista que se llama Yehudi Menuhin, que se llama en de macho, pero más o menos así, que cuando tenía 4 años fue a un concierto con su padre, que era músico, y cuando volvían hacia casa el niño venía silbando con todas sus notas en el concierto. Entonces el padre lo habló con él, le dijo que
si le había gustado, que si le gustaría tocar el violín, y le buscó a un gran violinista, y bueno, claro, ¿qué ha coincidido ahí? Ahí ha coincidido el talento que tenía el niño clarísimo, ¿no? Y además en este caso genético claramente, ¿no? Pero ha coincidido también cuando se manifestó, había un padre al lado que lo supo reconocer, porque a lo mejor si hubiera ido conmigo ese niño, pues yo le habría dicho, qué bonito que sirva, pero no había dado cuenta, quizá, de que estaba reproduciendo el concierto con todas sus notas. O sea, no había podido apreciar el talento que eso estaba demostrando, ¿no? Y luego, pues también otro factor que hay que tener en cuenta es que ese padre tenía las posibilidades de ofrecerle a su hijo la mejor formación en ese momento, ¿no? Entonces, porque esos son experiencias cristalizantes. Para este niño, la experiencia cristalizante fue haber ido aquel día a ese concierto. Cuentan también que Newton, desde que le regaló un tío suyo, le regaló la brújula, cuenta que desde entonces toda su vida estuvo ya orientada a la física. O sea que eso fue una experiencia cristalizante, ese regalo. Pero también hay que reconocer que a otros niños le regalan una brújula, la meten en su cajón y no van a dormir. Y luego hay experiencias paralizantes de las que habría que ir. ¿Qué son esas experiencias? Pues son esos reproches, desprecios, inseguridades, miedo al fracaso. O sea, esa cantidad de veces que nosotros a un niño le podemos estar diciendo, a lo mejor sin darnos cuenta, pero él lo traduce en su cerebro como no eres capaz de hacer esto bien, ¿no? O no eres bueno para esto. Entonces eso va generando, pues lo que llamamos experiencias paralizantes. Un momentito, que voy a hacer una pregunta. ¿Ángela ha venido ya? Sí. Vale. Porque tenemos a las 6:30, ¿no? Vale. Entonces yo hablo 20 minutillas más y ya. Vale. Entonces, todo esto que decimos, ¿cómo repercute? No, es que hasta las 5:30, o sea, me había expuesto a mí hasta las 5:30 porque le había expuesto a ella una hora, pero ella es una experiencia que va a contar, es una niña, va a contar su experiencia, va a tardar 10-15 minutillos y ya le he dicho yo que no se preocupe que yo hablo hasta las 6 o así y ya luego a ella, porque ella va a ser nada, va a ser, o sea, una niña que ha tenido su experiencia en el sistema educativo, que está todavía en el sistema educativo, está en el instituto, en eso todavía, y yo le he pedido, por favor, que venga, porque me parecía muy interesante el caso de una niña y una madre que han pasado por el sistema educativo, que es de alta capacidad, y que nos cuente un poco porque le ha ido bien, que le ha ido mal, que ha echado de menos, que le ha ayudado, que, ¿no? Y bueno, por eso creo que en una hora no hay. Yo me llamo a ella y digo, no puedo nada, no, porque tú me dices. Bueno. Bueno, pues entonces, a ver, espera un momento. Vale, entonces si quiero decir todo esto en 10 minutos, yo me da mucho beso. Vale. Bueno, por aquí voy a pasar relativamente rápido porque esto es, digamos, las consecuencias que habría para la escuela una vez que conozcamos cuáles son las características y las necesidades de este tipo de alumnos. Y como aquí no hay ni profesores ni gente de la escuela, que soy padre, pues a lo mejor la respuesta educativa a lo mejor es lo que menos me interesa, ¿no? Aunque esté bien. ¿Sí? Bueno, vale. Pues entonces, ¿qué podría hacer la escuela para dar respuesta a estos alumnos? Bueno, lo primero que podría hacer, eso ya lo sabemos y todos estamos de acuerdo, que es que todavía hace falta mucha más formación. Yo no soy tan crítica como la mayoría de los padres, o como muchos padres que piensan, hay algunos padres que piensan que los maestros no están formados para aprender al alumno de reconocer. Yo no soy tan crítica, yo creo que la mayoría de los maestros, cada vez que hay un caso en su aula de necesidad educativa específica,
sea por el tema que sea, tratan de formarse en él. Claro, no son especialistas en cada tema, pero es que pedirle al maestro que sea especialista en cada tema creo que es demasiado difícil, ¿no? Yo en general pienso que la mayoría de los maestros se forman para hacer su trabajo y hacen un gran esfuerzo para entender un poco a su alumnado. Vale, dicho eso, es verdad que hace falta mucha formación todavía en cuanto al tema altas capacidades. Pues hace falta muchas charlas de este tipo, pero mucho más en profundidad, ¿no? Para que se conozcan las características, para que no se espere lo que no se debe de ellos, para todo eso. Y una vez que eso sea así, ¿cómo le puede ayudar un maestro a un niño de alta capacidad en la clase? Bueno, pues aunque no hay, digamos, una receta básica que funcione para todos, porque estos niños son muy diversos, o sea que podemos hablar del niño de alta capacidad como grupo, pero luego cada niño tiene sus características y tiene sus peculiaridades. Y por tanto habría que hacer un estudio específico para cada caso. Pero, en general, todas estas cosas ayudarían mucho. Un contexto enriquecido. ¿Qué sería un contexto enriquecido? Pues sería una escuela donde haya muchas oportunidades de trabajo de muchos tipos. O sea, que no sea solo, pues por ejemplo, que si hemos hecho una hoja de divisiones y la hemos hecho genial, que el premio no sea por la hoja de divisiones, por ejemplo, vamos, eso es gravísimo. Porque claro, eso es incitarte, digamos, a que el próximo día no hagas las divisiones. No hagas, no había llegado a Ángela, no había eliminado. Si te dan otra hoja de divisiones, ¿qué te están invitando? El próximo día no la hagas tan rápido, porque ¿para qué? Si el premio va a ser otra hoja de divisiones. Pues, que haya muchas oportunidades de trabajo de muchos tipos, que haya, por ejemplo, diferentes canales de acceso a la información, que haya ordenador, que haya enciclopedia, que se pueda hacer trabajo autónomo, que haya diferentes posibilidades de relacionar lo que ha aprendido con distintas áreas, como puede ser la pintura, como puede ser el arte en general. Bueno, pues eso es muy importante, ¿no? Compactación del currículum para poder llevar a cabo programas de enriquecimiento o desarrollo de trabajo autónomo. ¿Qué es eso? Porque si yo he sido capaz de entender en 10 minutos la visión de 2 cifras, ¿por qué tengo que estar aquí 3 horas repitiendo la visión de 2 cifras que yo ya entendí en los 10 primeros minutos? Entonces, que yo tenga la posibilidad de, o bien, que haya un programa de crecimiento más o menos diseñado al que yo pueda acceder, o bien que haya un trabajo autónomo, pero claro, diseñado a que yo pueda estar desarrollando una vez que mi currículum, lo que yo necesitaba del currículum ya lo tengo, y eso es compactación del currículum. No digo, si se ha compactado en 10 minutos, pues ese tiempo lo podría dedicar para otras cosas. Esto realmente es bastante difícil cuando no hay mucho apoyo en la escuela. Cuando son más mayores es más fácil, ¿por qué? Porque tienen más capacidad de trabajo autónomo. Cuando son más pequeños es mucho más difícil porque el trabajo autónomo todavía no lo tienen desarrollado. Yo por eso siempre digo que en la primaria, para los maestros y sobre todo para los maestros que tienen niños de alta capacidad, debería haber dos objetivos básicos que si se cubren yo ya me daría por satisfecha. Uno, que salgan los niños de la escuela sin rechazo hacia la escuela, es decir, sin pensar que la escuela es un sitio donde jamás se aprende nada nuevo. Ese sería el primer objetivo que habría que evitar, que habría que conseguir evitar. Y otro, el haber desarrollado capacidad de trabajo autónomo, porque si tú en primaria has desarrollado esa capacidad de trabajo autónomo, en secundaria lo vas a tener facilísimo, porque en secundaria se tiene mucho más fácil lo de la compactación del currículum, primero, y segundo, es mucho más difícil los programas de enriquecimiento, porque en primaria el programa de enriquecimiento está centrado en razonamiento lógico-matemático, en razonamiento verbal, en memoria, atención, percepción, en desarrollo de habilidades sociales, todo esto enfocado desde el punto de la creatividad. Es decir, que procuramos no quedarnos en contenidos del currículum, que si en su clase están haciendo divisiones de 2 cifras, cuando van al programa de enriquecimiento no van a hacer divisiones de 2 cifras, ni de 3, ni de 4. O sea, no adelantamos currículum, sino que lo que hacemos es ofrecerle otro tipo de actividades que también suponga desarrollo del razonamiento lógico matemático, pero ya
desde una perspectiva más creativa. O sea, que le obligue a usar esa parte de su cerebro, digamos, pero ya de una forma más creativa y a mayor profundidad. Pero, lo que decía, pero esto en primaria es fácil, porque son, digamos, como un compendio de todas las capacidades de razonamiento, pero en secundaria los programas de enriquecimiento tienen que estar, o deberían estar, centrados en contenidos. Y por tanto, en secundaria, que es un programa de enriquecimiento, pues tendría que llevarlo a cabo un físico si es de física, un poeta si es de poesía, no sé, cada especialista tendría que llevar a cabo su programa de enriquecimiento, porque ya no vale lo de estar desarrollando habilidades sociales o búsqueda de la información, o tratamiento de la información. Eso se supone que ya debe de estar superado, ¿no? No sé, bueno, el profesor del alumno con alta capacidad tiene que entender que él es su guía y separarse un poco de esa concepción de reproductor de datos, que ya no tiene sentido en nuestra sociedad y luego no tiene sentido para este niño. Entonces, tiene que ser su guía, tiene que ser quien dirija su aprendizaje y además, digamos, tener centrar su superioridad en la madurez socio-profesional, afectiva y profesional, y no en el conocimiento de datos. Yo eso, por ejemplo, lo hablo mucho con los profesores, porque te dicen, bueno, es que ahora le he dado por los dinosaurios y se sabe todo el nombre de todos los dinosaurios y me examina a mí, me dice. Y digo, bueno, ¿y tú por qué le entra el trapo? ¿Por qué te sientes tú examinado por él? Que tú no tienes por qué saber todos los nombres de los dinosaurios, y eso no tiene por qué hacerte inferior a él, ¿no? O sea, que realmente tu profesor de niños de alta capacidad, jamás puedes centrar tu superioridad en el conocimiento de datos, porque entonces estás perdido. Vas a perder siempre, porque si no piensas en otro dinosaurio, será mañana de los planetas. Entonces tiene que ser en otro tipo de madurez, donde tienes que apoyarte, ¿no? La oportunidad para participar en una amplia gama de actividades, el análisis metacognitivo con este ritmo es fundamental, porque sobre todo cuando trabajan en pequeños grupos, el comentar entre ellos cómo ha llegado a esa solución, por qué el que ha llegado antes, qué es lo que ha hecho, qué ha pasado, qué ha pensado, cómo lo ha planteado. Ese diálogo entre ellos es un trabajo maravilloso, que bueno, aparte de la estudio implantar, le ayuda muchísimo a desarrollar esas capacidades suyas, ¿no? Y recompensar ideas creativas, favorecer respuestas divergentes, valorar lo inusual. Todos sabemos que esto en la escuela no, o sea, que en la escuela realmente esta cosa casi estamos obligados a no comentarla, porque claro, por eso hay que reivindicar los programas de enriquecimiento, porque en un programa de enriquecimiento está claro que este es el camino, ¿no? En la escuela, pues sí, la idea creativa, yo pienso que hay que luchar para que se valoren cada día más y se favorezca. Pero también reconozco, ya me imagino que la de 25 niños, con todos muy creativos y todos muy inusuales, ¿no? Es que realmente es difícil, ¿no? Por eso es muy importante con estos niños que sí que tengan esos espacios donde estén pocos, donde puedan trabajar a otro ritmo, a otro nivel de profundización. Hay mucha gente que dice, ¿y por qué los programas de enriquecimiento solo para los niños de alta capacidad? Y digo, mira, los programas de enriquecimiento son maravillosos para todos. Pero estos niños necesitan tener programas de enriquecimiento para ellos solos. ¿Por qué? Porque en la clase, porque ya están todo el día en una clase donde el ritmo es la media. Y precisamente lo que les traen a estos niños es la posibilidad de trabajar en algunos momentos, por lo menos, a su ritmo, que no es el de la media, que es muy superior. Si tú estás en clase con 25 a este niño, si tú lo dejas ir a su ritmo siempre, él siempre va a responder a todo lo que tú planteas. Entonces, ¿qué hace el profesor? Con razón, normal. Puede decir, mira, sí, ya sé que tú lo sabes. Claro, pero eso no es justo, porque eso es justo, claro, eso tampoco se le puede dejar que lo diga todos los días, porque es que no son niños de clase, tienen 25 y algunos necesitan 2 semanas
y donde no se les va a frenar, porque todos los niños que están ahí están trabajando a otro nivel y a otro ritmo. Por eso yo sí pienso que si tú, a ver, por ejemplo, yo al profundista, en el programa de desarrollo que acaba de salir de la Junta, le hago esa pequeña crítica. Como no ha salido para alumnado con altas capacidades intelectuales, el niño de altas capacidades intelectuales vuelve a estar en un grupo donde es probable que tenga que estar frenado también. O sea, yo los programas de crecimiento de niños de alta capacidad intelectual los pondría para niños de alta capacidad intelectual. No por elitismo, no por nada, sino porque es que es precisamente el momento en el que ellos tienen la posibilidad de ir a ese ritmo. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto en la escuela? Pues se puede hacer dentro del aula, que para mí es la situación ideal. Para eso tiene que estar formado el profesor, para eso tiene que tener los recursos y para eso tiene que tener apoyo externo. Se puede hacer un pequeño grupo de iguales, que también es muy interesante. Se puede hacer atención individual, que sobre todo se usa para esas situaciones en las que un niño de alta capacidad que lo tiene lagunas, ¿no? O sea, hay que ayudarle en esas lagunas, pero no lo va a meter en una clase de TT porque su ritmo de aprendizaje es otro, precisamente, ¿no? Y bueno, lo de la modalidad del seguimiento, porque hay alumnos que ya están en un punto, o bien porque tienen la capacidad de trabajo autónomo suficiente, o por alguna razón, o porque tienen esa capacidad de trabajo que no necesitan tanta supervisión, que no necesitan ni salir de su clase, ni tener un programa de entrenamiento que se lo dé la profesora, sino que ellos se organizan. Y con esos niños solo se hace seguimiento, que es ver que realmente no hay solución del problema. Bueno, colaboración familia-escuela. A ver, para mí el tema colaboración familia-escuela, alumnado de altas capacidades, es el caballo de la nombre uno. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, montones de veces llegamos aquí al enfrentamiento en vez de la colaboración. ¿Por qué? Porque a veces también, o sea, no crees que voy a hacer ahora un apartado para echar una mano a los padres, que no es verdad. Pero sí es verdad que también funciona una serie de estereotipos en las familias con hijos de altas capacidades. Y esos estereotipos están basados sobre todo en las patologías que ellos creen que están asociadas al talento y a la superdotación, ¿no? O sea, por ejemplo, este prejuicio, que el superdotado se reza en la escuela porque la escuela no puede satisfacer sus demandas intelectuales. Eso es un prejuicio, no tiene por qué ser necesariamente así. De hecho, la mayor parte de las veces no es así, aunque a veces que es así, ¿no? Entonces, digo un poco lo mismo que antes. Los padres tienen que estar atentos a asistirle a la escuela, pero también tienen que estar relajados en el sentido primero de que la escuela no es todo, ni muchísimo menos. Y segundo, de que los padres no deben, sinceramente, no deben ir al maestro a decirle lo que tienen que hacer. Porque si hacen eso, ya está, punto. A partir de ahí son todos problemas. Eso es así. Eso sí es una cosa comprobada empíricamente. Entonces, hay que encontrar los canales de comunicación que yo pienso que por ejemplo, uno buenísimo es el orientador o la orientadora. Hay que encontrar los canales de comunicación de poder sentarse, de poder hablar, de poder tal, pero asumiendo cada uno su rol, el padre el rol de padre y el maestro el rol de maestro, sin acusarse y sin enfrentarse, porque lo que sí está clarísimo es esto, que todos tenemos un objetivo común. Y eso es lo que jamás deberíamos olvidar cuando nos sentamos a hablar de nuestro hijo, a hacer un planteamiento, a lo que sea. Lo que nunca deberíamos olvidar es esto, que nuestro objetivo sí es el mismo, que es darle al niño lo que creemos que es lo mejor. Lo que sí puede estar ocurriendo es que lo que creemos que sea lo mejor no sea lo mismo, ¿no? Entonces, bueno. Y lo que os decía antes, que ya de Vygotsky, que cuando el niño llega a la escuela ya tiene una prehistoria de aprendizaje. O sea, es que la escuela no es todo, es que muchas veces los padres nos creemos que la escuela es todo para lo bueno y para lo malo. Y no es todo ni para lo bueno ni para lo malo. Es decir, que lo que no haga la escuela se puede hacer fuera de la escuela, no pasa nada. No hay que angustiarse sobre todo. Y otro de los prejuicios que hay es esta elevada ansiedad, esa angustia de no ser capaz de hacer lo correcto. Y antes, cuando te dicen que tu niño de altas capacidades y de pronto te entra esa angustia, ¿no? De decir, bueno, he oído decir que a los niños de altas capacidades, si no se les da lo que necesitan, su talento no se desarrolla. ¿Sabré yo hacer lo correcto? Y eso, claro, genera una angustia que no va a ayudar en nada.
compartir este ratito con vosotros y que si tenéis alguna pregunta, pero yo creo que mejor primero pasamos a, ¿no? Vamos a pasar, porque así además si luego si quieren ir o lo que sea, vamos a pasar a la segunda parte y luego me hacéis las preguntas que queráis.